El mexicano tenía cara de ángel, pero la fuerza y letalidad de un demonio desatado. Sus ojos cafés y su sonrisa tímida escondían algo mucho más oscuro. Una ambición insaciable y unos puños que hablaban el lenguaje universal de la destrucción. Salvador Sánchez no era solo un boxeador, era una sentencia ambulante. De ser un completo desconocido para el público estadounidense, un nombre más en las carteleras de Foro Sol y la Arena México, pasó a convertirse en el terror absoluto de la división de los Pluma en cuestión de meses. Los promotores americanos no sabían qué hacer con este fenómeno que venía del sur. Cada pelea era una advertencia, cada victoria un anuncio de lo que vendría. Daniel López, mejor conocido como Little Red, el Coloradito, campeón mundial de peso pluma por la WBC, sería el primer nombre verdaderamente pesado en saborear el plomo derretido de los puños de esa joven y futura leyenda inmortal. López no era cualquier campeón. 42 victorias, 39 por nocaut. Un demoledor nacido en Fort Logan, Utah. Ídolo de la comunidad latina en Estados Unidos, respetado en cada gimnasio del país. El pánico se apoderaba silenciosamente de la Unión Americana y de las sagradas 126 libras. Los periodistas comenzaban a escribir con nerviosismo, pues un guerrero azteca con pulmones de hierro forjados en la altura de México, con hambre de grandeza, venía decidido a conquistar el mundo y ser reconocido como el mejor, libra por libra. La pelea se pactó para el 21 de febrero de 1980, en el mismo Phoenix Civic Casa, territorio hostil para cualquier mexicano. Sánchez tenía apenas 21 años, pero peleaba con la sabiduría de un veterano de 1000 batallas. López, a sus 28 años, estaba en su prime físico, o eso pensaba todo mundo. Guerreros y guerreras, saquen las armaduras, preparen sus espíritus y que empiece el duelo histórico. El ambiente era eléctrico. La bandera mexicana ondeaba tímida entre un mar de estrellas y barras. Las apuestas favorecían ampliamente al campeón local. Sánchez era un 4-1 en las casas de apuestas. Nadie creía realmente en el mexicano, excepto su esquina y el puñado de compatriotas que habían viajado desde México para apoyarlo. No teníamos ni un minuto de empezar. Apenas 40 segundos del primer round, cuando los cruzados ascendentes derechos e izquierdos perfectamente sincronizados de Sánchez se presentaban brutalmente con la mandíbula del rey Apache. López parpadeó sorprendido. Ese no era el poder de un retador nervioso, era el poder de un asesino confiado. Las combinaciones dobles del mexicano, jab directo, jab gancho, de pronto se triplicaban y hasta cuadruplicaban en velocidad devastadora. Seguidillas de 4 y hasta 5 golpes consecutivos se estrellaban sin piedad en la humanidad del estadounidense. El cuerpo de López absorbía castigo como nunca antes en su carrera. Sus costillas comenzaban a ponerse rojas, señal del trabajo sistemático del mexicano. La poca movilidad lateral de López fue su primer gigantesco error estratégico que pagaría caro. El campeón apostaba por su poder, confiaba en que eventualmente conectaría esa bomba que dormiría al retador. Si bien el de Utah era un magnífico fajador con corazón de león, un guerrero probado en 1000 batallas, tenían frente a un joven guerrero mucho más eficaz, con pegada más potente y explosiva, y encima con una técnica depurada, mucho más pulida y versátil. En el segundo round, López intentó imponer su experiencia. Se plantó en el centro del ring y comenzó a lanzar sus famosos ganchos en busca del hígado. Conectó algunos limpios. Sánchez lo sintió, pero no retrocedió. La respuesta del mexicano fue inmediata. Un uppercut que levantó la cabeza del campeón, seguido de un gancho que lo hizo tambalearse. Pero no por nada López era el campeón mundial. No por casualidad había defendido ese título 2 veces con autoridad. Cuando el mexiquense se quedaba momentáneamente atrapado en las cuerdas, perdiendo ángulos de escape, era precisamente cuando el estadounidense lo alcanzaba y lo castigaba con esa horda de volados salvajes, ganchos amplios, cargados de experiencia y desesperación. El público de Phoenix rugía, creyendo ver el principio del fin para el retador. Sin embargo, la diferencia de pegadas era muy notoria.
dolorosamente evidente a favor del azteca. Sánchez movía a López con cada golpe limpio. El campeón tenía que retroceder, reagruparse, retensar, mientras que los golpes de López, aunque conectaban, parecían solo molestar al mexicano, como picaduras de mosquito a un toro bravo. Otro de los factores cruciales que hacía que Sánchez dominara sin mayor complicación era su más frecuente y efectivo quiebre de cintura. El mexicano se movía como si bailara. Esquivaba con milímetros de diferencia. Hacía fallar a López una y otra vez. El estadounidense fallaba prácticamente más de la mitad de sus impactos lanzados con intención de nocaut, haciendo que el cansancio y la frustración se fueran apoderando peligrosamente de él round tras round. Para el quinto asalto, la esquina de López estaba preocupada. Le gritaban instrucciones desesperadas, le echaban agua helada, le recordaban que era el campeón. Pero Sánchez era implacable, una máquina perfectamente calibrada que no daba respiro. Los rounds 6 y 7 fueron más de lo mismo. Dominio mexicano total. Sánchez había encontrado su ritmo perfecto. Esa zona donde todo fluye, donde cada golpe encuentra su blanco. López sangraba de la nariz desde el sexto. Un corte sobre su ojo derecho se abría amenazante en el séptimo. Para la recta final del duelo, entrando al octavo round, los legendarios pulmones de hierro de Salvador Sánchez eran los primeros en cantar victoria anticipada. Mientras López jadeaba con la boca abierta, buscando aire que no llegaba, Sánchez respiraba con normalidad como si apenas estuviera calentando. El agotamiento físico y mental del estadounidense era notorio para cualquiera con ojos en la cara. Sus hombros caían, su guardia bajaba involuntariamente. Sus piernas ya no respondían con la agilidad de los primeros rounds. Lo único que sucedió con el coloradito desde ese momento crítico es que comenzó a tragarse combinaciones mucho más largas. Castigos de 6, 7, 8 golpes consecutivos que destrozaban su defensa. El golpeo sistemático al hígado, esos ganchos que se hundían profundo buscando el dolor máximo, y la pegada mucho más maciza, mucho más dañina del mexicano, se estaban imponiendo por completo en todos los aspectos del combate. Esto ya no era una pelea competitiva, era una ejecución en cámara lenta. Para los últimos rounds, del 10 al 13, Sánchez demuestra madurez de campeón. Apuesta inteligentemente por un contragolpe más preciso y letal. Opta por la calidad quirúrgica y solidez definitiva de sus impactos en lugar de la cantidad desgastante. El niño maravilla de Tianguistenco, con apenas 21 años pero con sabiduría ancestral, solo esperaba paciente, como cazador experimentado, por el momento justo para conseguir el knockout técnico ante un Dani López que ya estaba completamente perdido en el ring, peleando por instinto puro. En el round 11, López intentó un último asalto de orgullo. Lanzó todo lo que le quedaba. Una ráfaga desesperada que hizo retroceder momentáneamente a Sánchez. El público se puso de pie. Pero fue el canto del cisne. Sánchez absorbió la tormenta y respondió con una violencia calculada que dejó a López tambaleándose en las cuerdas. El round 12 fue un trámite doloroso. López era un guerrero. Su orgullo no le permitía rendirse, pero su cuerpo ya había dicho basta. Sánchez medía sus golpes. No quería lastimar innecesariamente al campeón. Llega el round 13, histórico e inolvidable. López tenía el rostro completamente destrozado, hinchado, irreconocible. Ambos ojos semicerrados, sangre brotando de nariz y boca, su labio superior partido. Sánchez, con una mezcla de piedad y determinación, lo sacude definitivamente con su última y despiadada ráfaga de 8 potentes volados que conectan todo sin excepción. 1, 2, 3, 4 golpes a la cabeza. López se tambalea. 5, 6 al cuerpo. El campeón se dobla. 7 y 8. Uppercuts finales. López cae en las cuerdas apenas consciente. El referee, veterano en estas lides, no necesita contar. Detiene inmediatamente el martirio, el sacrificio innecesario hacia el ídolo de Utah que tanto había dado al boxeo. Majestuosa presentación del mexicano ante el mundo del boxeo. Una declaración de intenciones imposible de ignorar. Los pesos pluma tenían a una nueva estrella brillando con luz propia. Un nuevo rey había sido coronado, y este rey venía de las tierras altas de Tianguistenco.
Salvador Sánchez, a sus 21 años, se convertía en campeón mundial. Dani López, con toda la dignidad del guerrero derrotado, fue el primero en levantar la mano del nuevo monarca. Es el mejor que he enfrentado, confesaría después en el hospital. Ese chico va a ser leyenda. Y tenía razón. Esta victoria era solo el principio de un reinado que marcaría una era. Sánchez defendería ese título 9 veces antes de su trágica muerte 2 años después. Pero esa noche en Phoenix, nadie pensaba en tragedias futuras. Esa noche, solo había celebración azteca y respeto universal hacia un nuevo emperador de las 126 libras. La revancha llegó 5 meses después. El resultado fue idéntico, knockout técnico, esta vez en el round 14. López nunca volvió a ser el mismo. Sánchez nunca dejó de ser legendario. Gracias, guerreros y guerreras, por acompañarnos en esta batalla histórica, en este momento que cambió para siempre el boxeo mexicano. Aquí, en el ring golpe a golpe, donde las leyendas nacen y los campeones se forjan en el fuego de la competencia. No olviden darle like si disfrutaron esta historia, suscribirse al canal para más batallas épicas y compartir este video con todo amante del boxeo de verdad. Nos vemos en el próximo combate. ¡Hasta la victoria siempre, guerreros!